Buenas tardes para todos. Buenas noches, compañeros y profesor. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, doctor y compañeros. Buenas noches, don Hugo. Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. Bien. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Doc. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, bien, bien. Listo, muchachillos. Va a hacer lo siguiente. Antes de darle inicio al tema, voy a empezar a mirar lo de los grupos, la nota que les debía el primer examen. Espero que ya hayan presentado, ya hayan enviado el segundo. Y ahorita abordamos temas de ese segundo examen. ¿Listo? Olga Janet Morales. Carlos Andrés Micán. Sí, doctor. Olga, ¿cómo estás? Bien, doctor. Estoy llamando a los del grupo, ¿vale? Gracias. Sí, Carlos Andrés señor. Micán. Gracias. Señor, Profe Carlos Micán, presente, gracias. Carlos Andrés Sierra. Lorena Parra. Wilber Darío. Ahí estás presente. Doctor, presente, buenas noches. ¿Cómo estás? Ese grupo tiene 4 o 5 en ese trabajo, ¿listo? Erika Marcela Arias. Profe, disculpe una preguntita. Sí, señor. No escuché que llamara a Jorge Moncada, profe. Jorge Moncada, ¿hace parte del grupo? Sí, Sí, señor. doctor, qué pena. Creo que la compañera olvidó colocar el nombre mío. Debe ser, porque no está. Yo le mandé otro correo juntándole el dato y explicándole el motivo por el cual. Ya. Carlos Tan, disculpe, había un borrón de ensayo, no, yo no completo, lo corrijo. Deme un segundito, por favor, un segundo. Listo, profe, muchas gracias. Corrijo esto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. sí, Jorge estaba dentro del grupo. Jorge Armando Moncada, ¿cierto? Señor, Sí, profe, sí. A ver. Segundo, muchachos. Listo. Listo, Gracias, profe, muchas doctor. gracias, muy amable. Vale, ya quedó. Perfecto. Erika Marcela Arias. Diego Andrés Mora. Rubén Ferney Mena. ¿Será que es que este grupito me mandó a mí fue el... No me mandó la identificación del curso. Dumar Alonso Micán. Doctor, buenas noches, presente. Listo. Daniel Alberto Marín. Daniel tiene un problema ahí con los papás que están ahí en el médico por el COVID. Ok. Carolina Jiménez Díaz. Presente, profesor. ¿Cómo estás? Carlos Andrés León. Jerry Monterrosa. Doctor, buenas noches. Presente. Vale, gracias. Carlos Fernando López. ¿Me escucha, doctor? Sí, señor. Gracias. Carlos Fernando López. Carlos se retiró, profe, qué pena. Ah, ok.
Vamos a hacerle. ¿Se retiró de la universidad o solo de este curso? No, de la universidad. Perfecto, listo. Muchachos, muchos para ese grupo, para lo sustancial del grupo. Sin embargo, tienen 4. Bueno, yo solo espero que en el que viene, que ya va a estar en el correo, me imagino que ya vendrá un poquito más sustentado. Mariluz Montenegro, Presente, profe, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Kelly Beltrán, Presente, profe. Edgar Andrés Martínez, Doctor, buenas noches, presente. César Salinas Calderón, Doctor, buenas noches. ¿cómo estás? Y John Alexander López. Presente, doctor, buenas noches. Muchachos, buen trabajo, tienen 4-5. Claudia Margarita Niño Sánchez. Sí, doctor, muy buenas noches. Profe, disculpe, Dime. yo no escuché que me llamara Sandra Liliana Garzón Gómez. ¿Usted está en ese grupo? Sí, señor. No sé. Miremos otra vez. ¿Qué pasó? ¿Quién envió el trabajo? Ese es el de Mariluz. César Salinas fue el que envió, el compañero que envió el este, ¿no? Sí, señor. Sí, en la primera hoja se encuentra el nombre de Sandra. Ah, sí, señor. Está antes, uy, hijo de madre, Ya estaba asustado. antes No más. de Edgar. Sí. Listo, Sandrita, bien, firmes. Gracias, profe. Gracias, doctor. ¿Vale? Nader Antonio, Doctor, muy buenas noches. ¿cómo te va? ¿Todo firme? Todo muy bien, muchas gracias. Adiós, Vale. gracias. Elliot, Ojalá usted también, doc. gracias, hermano. Elliot Alexander, Buenas noches, profe. ¿cómo vamos? Bien, gracias, mi amor. Diego Jaramillo Bonilla. Doctor, buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien. Denme un segundo, muchachos, por favor.
Muchachos, me están dando noticias de mucha gente con COVID. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Jason Andrés Parra, Presente, profe, buenas noches. firmes y dignos. Sí, señor, firmes signos. Joana Galindo, Hola, profe. ¿cómo vas? ¿Bien? Bien. José Ismael, Buenas noches, doctor presente. ¿cómo estás? Bien, doctor, Azul. muchas gracias. Es azul, más presente que nunca. Aquí, profe. Listo, gracias. Muchachos, muy buen trabajo, 4-5. Andrea Patricia Páez. Nota. Sergio Augusto Ordúez. No está. Edwin Albeiro Muñoz. Presente, buenas noches. ¿Cómo vas? Brian Eduardo Olaya. Sí, señor, buenas noches. ¿Cómo van? Muy bien, doctor. Hernán Alfredo Murillo de Luque. No está. Muchachos, tenemos también un muy buen trabajo. Tienen 4-6. Muchas gracias. Gracias. 56 personas. Listo. Viridiana. Profe, buenas noches. Aquí estoy presente. Listo, gracias. Franci Paola Moreno. Stephanie Lizarazo. Presente, profe. ¿Cómo estás? Bravo. Karen Moreno. Sí, señor, presente. ¿Cómo estás? María Sidonia. Profe, buenas noches. Qué pena, Francia Moreno. Presente, profe Sidonia Maturana. Listo. Y Franci Moreno. Perfecto. Jorge Armando Jiménez Pastrana. Doctor, buenas noches, presente. Y Jackson Suárez Salamanca. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchachos, esperaba más de este grupo, la verdad. Tienen 4 muchachos. Quiero un análisis. Yo quería, bueno, ahorita hago unas observaciones al final y vamos a tocar los otros temas rápido. Diego Alejandro Pardo. Buenas noches, profe. ¿Cómo vas? Luis Carlos Padilla. Juan Maleas, ¿qué se llama? Juan. Maecha presente. Ay, nada más y nada menos que Juan Maecha. ¿Qué más, doctor? ¿Qué es de su vida? Bien, bien. Listo. Juanito, bien. Milena Paredes. Hola, profe, buenas noches. Silvia Joana. Silva. Sí, Buenas noches, profe. ¿Cómo está? muy bien. Muchachos, bien. Buen trabajo, 4-5. ¿Vale? Profe, no me nombró. ¿Dónde? No me diga. Brian Caligari. ¿Será que no queda el trabajo? ¿Seguro? Revisen, muchachos. No, ¿Quién envió sí, el correo? eso. ¿Quién envió el correo? Mi compañera Silvia fue la que la envió. Ya lo miramos, ¿listo? Listo. Porque si no, después tenemos líos. A ver. Sí, señor. Perfecto, Brian. ¿Listo, profe? Vale, firmes. Listo, profe. Elber Paz Escobar. Profe, muy buenas noches, presente. ¿Cómo vas, Albert? ¿Bien o no? Muy bien, gracias, profe. Ah, bueno. Luisa Pérez Buenas noches, profe. y Giovanni Pineda. Sí, señor. ¿Giovanni está?
No está. Solo eran 3 personas, pero hicieron muy buen trabajo. 4 o 5, muchachos. Vale, profe, muy amable, gracias. Magali Montaño. Magali Montaño. Presente, profe. ¿Cómo estás? Muy bien, profesor. Valoro mucho tu esfuerzo. 4 o 5. Gracias, profe. Ok, listo. Martín Alonso Infante, doctores. Presente, profesor. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Luz Ortega. Presente, profesor. Buenas noches. Luis Ferney. Víctor Alfonso. Doctor, buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, doctor, gracias a Dios. Y Paola Suárez. Ok. John Jairo León Aguirre. Doctor, buenas noches. Profesor, qué pena, no nos diste nota. Ay, qué pena, muchachos. Muchachos, ese trabajo fue muy sociológico, poco jurídico. Doctores, más jurídico quería yo, pero tienen 4. Bueno. Listo. Gerson Vera. Profe, qué pena. ¿Me nombró? Ay, sí. También estás con 4, John. Yo, Vale, profe, gracias. vale. Gerson Vera. Hugo Armando Martínez. Presente, profesor. Por ahí lo vi ahorita. ¿Cómo vas, hermano? ¿Bien? Bien, profesor. Carlos Alfonso Reinel. Carlos Arturo Velandia. Buenas noches, profesor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo me les va? Buen trabajo, muchachos. Tienen 4 o 5. Gracias, profesor. Gracias, profesor, gracias. Muchachos, una pregunta. ¿Simón Julián Salazar es de este curso? Sí, Sí, doctor, señor, él está en presente, este doctor. curso. Buenas noches. Ok. Profe, qué César, pena molestarte. Es que te faltó una persona del grupo. Llamaste solo a 3. Gerson Nacimiento también es del grupo. fue el primero que llamé. Gerson. Ah, sí, perdón. Sí. No te escuché, perdón. Qué pena, profe. Tranquilo. César Lozano. Presente, doctor. Buenas noches. Cristian Camilo Jiménez. Presente, profe. Buenas noches. ¿Cómo vas? Y Benjamín Molina. Presente. Presente. Ok. Muchachos, varias cosas por connotar. Faltó muchísimo en este trabajo, sin embargo también les puse 4 y una de las cosas que era un requisito, marcar de qué curso era. Y no está marcado ni el correo ni el trabajo. Y si está marcado y se me pasó, pues pido disculpas, pero por favor mirar eso. Desde el correo, por favor, marcar el curso. Muchachos, ¿quién falta? Doctor, buenas noches. Qué pena, es que a mí cuando me llamó no me estaba sirviendo el micrófono. Rubén Mena. Igualmente para mí, doctor, qué pena con ustedes. ¿De qué grupo será? Murillo. Del de Carolina, Diego, Dumar, Mican. Doctor, igual Diego Mora. Buenas noches. También soy del mismo. Permiso. Primero, ¿Rubén? Rubén Mena, sí, señor. Rubén Ferney Mena. Sí, señor. Okay.
Gracias, doctor. Bueno, sí, señor. ¿Quién más? Doctor Diego Juan Mora, Pedro, doctor, buenas noches. Del mismo grupo. Diego Andrés Mora. Ok, ¿quién más? Doctor, buenas Andrés noches, Erika Leo. Arias, también del mismo grupo. Andrés León del mismo ¿Erika grupo. Arias? ¿Erika Arias? Sí, señor, Erika Arias. Perfecto. Andrés León del mismo grupo, profesor. Andrés León. Carlos Andrés León. Sí, señor. Listo. Doctor Hernán Murillo, qué pena. ¿Cuál grupo es? ¿No? ¿De qué grupo será, Hernán? Está Edwin Muñoz, Sergio Orduz. 4-6, Hernán. Ah, ok. Doctor, buenas noches. Igual panadero. Un segundo, por favor. Necesito ubicar a Hernán. Hernán Murillo. Listo. Vale, ¿ahora quién? Panadero ¿De qué grupo es? de Martín, de Iris. ¿Cómo es el nombre completo? Luis Ferney. Panadero Niño Luis Ferney Sido. Ok. Ok, ¿alguien más? Profe Jorge Méndez, pero vengo de reintegro y en su momento no alcancé a estar en un grupo. Hasta ahora me vinculo al grupo donde está el doctor Diego Alejandro Pardo, Luis Carlos Padilla. Para serle sincero, profe, la primera actividad no la desarrollé con ellos. Ok. ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué no me avisaste de eso? Cometí de pronto una equivocación, profe, al no avisarle. Es que tuve un problema con la universidad para el reintegro porque tienen un desorden administrativo y me fue un poco difícil vincularme nuevamente. Por favor, hablas ahorita al WhatsApp y miramos qué hacer con tu caso, ¿vale? Sí, señor doctor, claro que sí. Profe, buenas noches, qué pena. Justo hasta ahora pude entrar. Mi nombre es Paola Suárez. No he escuchado mis... Paola Suárez, sí. Está en el grupo número 10, tienen 4. 4, ok, perfecto. Vale. Gracias. ¿Quién más? ¿Estamos todos? Mi Zulia hermosa, ¿estamos todos? ¿Algún grupo que falte? Daniel Marín te está escribiendo porque no tiene micrófono. Daniel Sí, Marín. dice que pertenece al grupo de Erika Ferney Arias. Panadero y los que se... Oh, ok. A Luis Ferney. No, de Rubén Ferney, profe. No, Ah, Ferney Rubén. Panadero. Sí, él es de nuestro grupo, Daniel Marín. Ah, perdón. Daniel Marín, ¿no? Pero sí lo nombré, ¿cierto, muchachos? Sí, profe, yo le dije que él estaba en conviviendo con los papás por el COVID. Ok. No quiero que se me queden sin... No lo encuentro. ¿Dónde está el grupo primero? Erika Arias, después sigue Diego Mora. Ok. Creo que fue el segundo grupo que su merced llamó. Fue el grupo que llegó tarde, ¿sí? Sí, señor.
Listo. ¿Alguien más finalmente, doctores? Bueno, creo que estamos ya al otro lado. Bueno, doctores. Prácticamente ya nos queda esta semana, ¿no? Vamos a tratar de abarcar lo que más podamos esta semana. ¿Terminamos ese 7? Si mal no estoy. ¿Es el lunes? Sí, señor. 7. Ya Las Vegas. Ok, que ese día es terriblemente desastroso etílicamente para ustedes. Doctores, por favor, muy pendientes de poner los nombres completos, porque al momento que yo vaya a pasar esas notas, qué problemón, ¿vale? Y eso espero que haya quedado ahorita en el trabajo que ya enviaron. ¿Alguien falta por enviar el trabajo? Sí, doctor. Yo, profesor. Ya se lo envío, ya se lo envío. Nosotros ya se lo enviamos, profe. Listo, perfecto. Si tienen los nombres incompletos, verifiquen eso y lo organizamos de una vez. Si no, nos toca mirar eso ya por ahí mañana. Doctores, ¿en qué habíamos quedado? Estábamos analizando las casuísticas que estábamos montando, ustedes mismos estaban montando sobre los concursos. Creo que hasta ahí fue que llegamos, ¿cierto? Sí, señor. Ahí quedamos. Ok. Bueno, me encanta que sobre una situación fáctica ustedes empiecen a esbozar y a encontrar absolutamente la adecuación de la conducta. Para eso, desde luego, van a requerir siempre el Código Penal. Porque es que en el Código Penal ahí van a encontrar toda la estructura de lo que hemos visto, el verbo rector en adelante. Eso es indispensable, doctores, para poder calificar. Recuerden que yo les he dicho, ¿a título de qué en cada una de las conductas? ¿Por qué? Porque si vamos a un juicio oral y lo llevan en calidad de autor y pues en realidad es un interviniente, simple y llanamente hay un error gigantesco que va a poner en aprietos al ente acusador. O así viceversa, si se llega a demostrar una fase que no era interviniente sino coautor, ya ustedes verán cómo se va a adecuar la conducta. Pero sobre ese tópico, doctores queridos, sobre ese particular evento de estructurar la conducta, vamos a poder decantar que en realidad ese es el verdadero derecho penal. Ahí estamos viendo la aplicabilidad del derecho penal. Es calidad de autor y toca mirar si es dolo, si es culpa, si es preterintencional. Me gusta que algunos ya han comprendido muy bien la figura de la preterintención, aunque siendo sincero, pues eso es un tema del curso pasado, ¿sí? Y un tema en el cual ustedes ya tenían que ver con eso. Sin embargo, hemos vuelto a tocar los temas poco a poco para que vayan reforzando estos conceptos. Doctores, frente a lo del examen, buscamos un caso, el cual a muchos felicito, inclusive algunos compañeros de ustedes muy juiciosos con el tema. Pudieron hacer lo que en verdad se debe hacer al momento de analizar un caso. No vayamos lejos. Y qué pena por hacerlo en público. Si nosotros vemos lo que hizo Claudia Margarita Niño, encontró todo. Se metió a la página de la rama judicial, hasta encontró audiencias. Doctores, en la vida real, cuando yo les estaba explicando a ustedes que hay delitos que se investigan o son perseguibles de oficio, muchos de esos escenarios
los inicia la Fiscalía General de la Nación, doctores, simplemente con una nota de prensa, con una noticia en el noticiero de mediodía. Simplemente con eso dan pie para abrir de manera oficiosa un proceso. El ejemplo más claro para esa circunstancia es nada más y nada menos, doctores, el caso de Claudia López y su señora esposa. ¿Lo recuerdan? Sí, señor. ¿Lo del mercado, profe? Lo de que salió al mercado. Sí, señor. Bueno, doctores, en ese evento en particular, ¿qué fue lo que se presentó? Salió el fiscal general de la Nación diciendo, oiga, escuché los medios que vieron a Claudia López, entonces la fiscalía va a iniciar un proceso de forma oficiosa. Y desde ahí empieza. Desde ahí se desprende toda una investigación, doctores. Lo que yo quería que ustedes cogieran de el caso, en realidad no era solo notas periodísticas, porque hay muchísima información de ese caso. Pero ustedes con las notas periodísticas, ¿qué tenían que coger? Ustedes iban a coger un nombre y sobre ese nombre consultar. Doctores, sin pena, ¿quién de ustedes no sabe manejar la página de la rama judicial siglo XXI? No, doctor, la verdad sí puedo decirlo que no sé manejarlo muy bien. Si usted me podría También nos va a explicar. sería- Yo sé que esto, hay una materia que ustedes van a ver única y exclusivamente de esto, no sé si ya lo vieron. ¿Sí? Pero ya les voy a explicar un poco esto porque sí es bien interesante. Ya les comparto pantalla, ¿listo? Gracias, profe. Doctores, ¿ven pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, doctor. Ustedes van a poner en Google consulta de procesos. Ahí les va a arrojar el link de la rama judicial. Ustedes se van a meter a consulta de procesos propiamente dicho. Ojo, porque este motor de búsqueda varía si tienen una Mac o si tienen otro tipo o Windows. ¿Listo? Porque en Mac es un poco más complicado, como todo lo de Mac. Doctores, ingresan acá, ingresan a la ciudad y ustedes van a ingresar lo que quieren buscar. ¿En qué corporación van a buscar? Fíjense que están las altas cortes. Fíjense, doctores, que están los tribunales. Fíjense que están los juzgados de las diferentes especialidades. Pero para el derecho penal está estas dos. Sistema penal acusatorio, estas dos. Vamos a darle clic ahí. El próximo motor de búsqueda es número de radicación o ustedes empiezan a buscar, construir un número, consulta por nombre o razón social. Cuando nos vamos a consulta por nombre, entonces vamos a buscar demandado, por ejemplo. Independientemente que nuestro criterio de penalistas va a decir, no, pues, a ver, no es demandado porque es que en derecho penal no es demanda, pero para este motor de búsqueda es demandado, ¿listo? ¿Quién viene siendo? O el indiciado, o el imputado, o el acusado. ¿Listo? Doctores, es una persona natural y miremos a ver con un nombre cualquiera a ver si nos lo encontramos. Por ejemplo, no sé, digamos, a ver muchachos, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que llama el fiscal? ¿El falso fiscal, doctores? El falso fiscal José Hilberto Parada Barbosa, doctor. Hilberto Parada, sí. José Hilberto Parada. José Hilberto Parada Barbosa. Listo, doctores. Vamos a ver si tenemos suerte. La entidad presenta inconvenientes. Pero bueno, ahí van a buscar. Lo mismo, doctores. Van a aparecer ustedes. Hay datos suyos, si son abogados dentro del expediente y ya son reconocidos, van a aparecer como defensores de las personas.
van a aparecer como, bueno, si estuvieran como los indiciados, como si estuvieran denunciantes. Ahí también en muchas de las consultas van a encontrar esa información. Y van a aparecer varios de los procesos. Esa es una de las formas de buscar, doctores. Esa es una de las formas de buscar. Hay otra, ya, pero es para otro tipo de procesos. Pero también se las quiero mostrar. ¿Listo? Hay un micrófono. Doctores, ¿conocen el portal TIVA? Sí, señor. Ok. TIVA es otro motor de búsqueda. Ustedes van a TIVA. Justicia. Este es el siglo XXI que van a encontrar ustedes. Se van a consulta de procesos. Se van a ciudadano y ya van a rellenar esta información y le van a poner este cap que aparece acá. Y le van a buscar y listo, le van a arrojar algunos procesos. Eso no es de la especialidad penal, doctores. Hay procesos de familia, hay procesos civiles. Y bueno. En ese entendido, mis queridísimos doctores, cuando nosotros abordamos una investigación como la que ustedes hicieron, en verdad uno puede llegar a encontrar varios puntos de vista. Pero lo que yo no quería era, si yo les decía a ustedes, necesito que califiquen la conducta, pues si yo les digo para que analicen una sentencia, pues ya la corte o el tribunal, si es el caso, analizó la conducta y ya para ellos existe una tipificación. No, la gracia era hacer el ejercicio de manera independiente. ¿Alguien tuvo inconvenientes para realizar este trabajo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Alguien faltó por presentar el examen? ¿No? Listo. Solo espero que este trabajo sea mucho mejor que el anterior. ¿Qué puedo decirles, doctores? Cuando uno escucha una noticia, doctores, si la noticia va cargada con un video, lo que yo les pido a ustedes es que escuchen la noticia, vean el video, pero hagan caso omiso, doctores, a las calificaciones jurídicas que puedan llegar a realizar en la noticia. Porque normalmente eso lo hacen periodistas, que por más que trabajen en judiciales todo el tiempo, no van a poder encuadrar bien una conducta como se debe realizar. Ya, entonces todos presentaron. ¿Listo? ¿Ya llegó el de todos, doctores? ¿O alguno falta todavía? Profesor, una pregunta. Sí, señor. A raíz de eso, también de los libros testimoniales que han salido, como el de Carlos Castaño, que yo maté a... ¿quién fue que hizo? A Garzón, algo así. ¿Los libros también son tomados por la Fiscalía para investigación? No. No. Lo que puede llegar a ser en caso dado, si la publicación se realiza por algún medio de comunicación y demás, es tratar de tomar, por ejemplo, la entrevista, las entrevistas que haya lugar. Pero no puede llegar a tomarse ni como una declaración, ni nada, un libro de esa naturaleza. ¿Vale? Entonces, hay que descartarlo, Huguito, de plano. ¿Vale?
Y una noticia, por ejemplo, doctor Diego, puede ser el inicio para adelantar un trámite judicial. Sí, como bien lo connoté al comienzo, decía que en el caso de Claudia López, de manera oficiosa se inició un proceso por un recorte, o más bien por los medios de comunicación. Y eso hizo que el fiscal general de la Nación saliera a los medios a decir que iba a iniciar dicha investigación. Pues bien, doctores, algo que necesiten que aclaremos, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Nada? Doctores, es hora de entrarnos en un tema. Delitos contra el patrimonio económico, que lo tenemos en nuestro contenido programático. Lo tenemos a partir de la sesión 9 y 10, doctores. ¿Qué creen ustedes que es un delito contra el patrimonio económico? ¿Qué se les viene a la cabeza? Contra la propiedad, profe, el hurto. El hurto. Bienes. Ok. Los bienes del Estado. Corrupción contra el Estado. O bienes del Estado. Ok. ¿Alguien ¿No más? declarar impuestos o algo así? No. Yo pienso que también delitos distritales. No sé. Sobre costos en las compras. Ok. Digamos que para definir en debida forma, se me perdió el código chiquito. Para definir en debida forma qué es patrimonio económico, pues tenemos que irnos inclusive a poder revisar allá esas introducciones al derecho, que también vamos a hablar de eso en obligaciones, vamos a hablar de eso también en civil inclusive, y desde esa óptica empezar a definir qué es patrimonio económico. ¿Y qué va a ser? Son los saberes de la persona, no del Estado, doctores. Porque cuando nosotros vamos a hablar del pecunio, si es pecunio de nada más y nada menos, pues obviamente es del Estado, pues doctores queridos, ahí frente a esa circunstancia vamos a encontrar que ellos ya vienen siendo delitos contra la administración pública. ¿Listo? Son delitos contra la administración pública. Título séptimo. Delitos contra el patrimonio económico, capítulo primero del hurto. Y vamos a empezar con el hurto. El hurto. Entonces, vuelvo y repito, si yo me robo algo que es del Estado, no se califica el hurto, sino eso es un delito contra la administración pública que después vamos a revisar. Muchachos, el que se apodere una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión. ¿Qué estamos viendo, doctores? En primer lugar, un escenario fácil. ¿Es una conducta culposa o dolosa? Dolosa, profe, dolosa. Listo. Segundo lugar, ¿quién es el sujeto activo? El que. Perfecto. Doctores, hay un elemento esencial requerido en el tipo penal. Eso es un elemento normativo. ¿Cuál creen que es ese elemento normativo? Recae sobre cosas muebles. Por ahí va la cosa, aunque se escuchó re terrible, hermano, pero
Sí, sin lugar a duda, sí es una cosa mueble. ¿Sí? ¿Qué más? Normativo que está estipulado en el artículo 239, doctor. No, claro, hay un elemento normativo dentro de ese tipo penal. Primero de ellos es que sea una cosa ajena y segundo de ellos que sea una cosa mueble. Porque ustedes no se pueden ir a robar un inmueble, ¿o sí? ¿O cómo se lo pueden robar? Los invito a esa reflexión. Doctores, mire, el que se apodere una cosa mueble ajena. Fíjense que volvemos y repetimos. Hay un elemento normativo, dice cosa mueble, que sea ajena, pero doctores, hay algo muy importante, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué nos traslada, doctores? ¿Que ese dolo debe ser para qué? Un dolo para buscar un incremento patrimonial. ¿Mío o de un tercero? Pues bien, doctores, haciendo un análisis, mirando este tipo penal, encontramos ¿cómo les puedo decir? ¿Ese tipo penal admite tentativa, doctores? No, porque ya se hizo, ¿no? Es decir, que es de mera conducta. Sí, doctor, porque dice que el que se apodere, o sea, ya es después de haberse apoderado del bien mueble ajeno. Ok. ¿Alguna otra concepción? Conducta instantánea, doctor. Una conducta instantánea. ¿Qué quiere decir una conducta Dolosa. instantánea? Con dolo, profe. Con dolo. Sí, es con dolo, pero ¿admite tentativa? Doctores, la respuesta es irnos al intercriminis. ¿Recuerdan el intercriminis? Sí, profe. Bueno. El intercriminis tiene unos elementos ideativos, preparativos, ejecutivos y consumatorios. ¿Es así o no es así? Señor, Sí, señor. la fase interna y la fase externa. Ok, una fase interna, una fase externa. Listo. Ya esas son clasificaciones que vamos teniendo. Interna, ideativos. Dentro de esa ideación, yo estoy realizando ya como tal una acción que es el planear una conducta. Pero vámonos a esto, doctores. ¿Recuerdan el robo del siglo, es que se llama la película de Sí, Netflix? señor. Listo. Se iban a meter al banco, ¿sí o no? De Valledupar. Bueno, listo. Entonces, un caso del cual solo hemos visto nosotros algunos recortes periodísticos y gracias a ese desarrollo fílmico, pues ya conocemos un poco más a profundidad. Caso en el cual unos individuos planean, doctores, la comisión de una conducta punible que era un apoderamiento de un dinero mediante un sinnúmero de maniobras que tenían como la finalidad apoderarse del dinero. En esa fase interna, doctores, ¿hasta dónde va en esa planeación criminal?
Ni idea, doctora. Hasta la Hasta que preparación, concluye la planeación. donde se planea todo. Ahí está el inconveniente para que lo tengamos bien claro. Elementos ideativos, que es una fase interna. Yo en esos momentos, en esos elementos ideativos que le estoy diciendo al cerebro, papi, vamos a cometerla, papi, vamos a cagarla, vamos a robar. Listo. Pero doctores, en el momento, ojo, en el momento que yo me reúno con un amigo, venga, vamos a robar así, ¿eso sigue siendo una fase interna o ya es externa, doctores? Externa porque Externa. ya compartió la planificación con alguien más. Para mí es interna, doctor, porque la Es idea interna es también. la deliberación y la resolución de la deliberación. Ok, la persona delibera. Y dice, Más no ha llegado a la ejecución. Es interna porque apenas están en la ideación del robo. está en la ideación, Porque no lo ha materializado aún. pero no ha exteriorizado, pero ya exteriorizó la conducta. Es decir, que ya hay un paso más. Entonces, ¿será que no o será que sí? Hay un... Sí manifestó la voluntad, pero no lo ha hecho realidad. Entonces todavía no debería ser externa, ¿no? Lo que es externo es la ideación. Ojo. Ojo con eso. ¿Listo? Voy a tratar de buscar un video muy corto, como de 5 minutos, que... Denme un segundito y lo vemos Es rápido. externa la ideación, pero no es Por eso, punitivo porque no profe. se ha cometido el crimen, doctor. Ojo, porque si nosotros miramos, en los ejecutivos tampoco se ha cometido el crimen. Yo creería que lo punible es de acuerdo a la ejecución y la consumación, ¿no, doctor? Pero es que ahí se habría una conducta punible porque ya se está planificando Ahí un robo. está. Eso es. Muchachos, ojo. ¿Ustedes recuerdan en la época del paramilitarismo? ¿Y recuerdan ustedes los parapolíticos? Los parapolíticos los judicializaban simplemente por sentarse en una mesa con los paramilitares. Ojo, porque nunca se determinaba qué clase de delitos iban a cometer. Simplemente se decía que había una fase externa en los cuales había una planeación de una conducta. Y no empezaba ni siquiera los elementos preparativos, doctores. Tengan cuidado con eso. Ahí está la respuesta. Un segundo, por favor. Doctor, pero eso que usted está mencionando, ¿en qué parte está regulado en la norma? He O sea, ahí, queridísimo, he hasta ahí qué el punto problema. digamos que Que pueden llegar a... nosotros como abogados penalistas tenemos que ver que nuestro mandamiento no es solo el Código Penal, no es solo el Código de Procedimiento Penal, doctor, sino vienen todas las estructuras del derecho penal que viene trayendo la dogmática penal. No todo está regulado en el Código. Pero, sin embargo, hay que ver una circunstancia con otros ojitos. Y es, recordemos que por allá en la Constitución Política de Colombia se decía que había unos criterios auxiliares de la justicia. Y los criterios auxiliares de la justicia está, en primer lugar, la ley, la doctrina, la jurisprudencia. Ojo, ahí está la doctrina, doctores. Y es la estructura que nos ha regalado nuestros grandes tratadistas. El problema grande que vamos a encontrar es que el Código Penal va a llegar a decir, bueno, venga, mire, analice una cosa. Usted tiene un Código Penal en el cual hay unas conductas que se están relacionando de consumación. Pero usted en el mismo Código Penal
doctores, ustedes empiezan a analizar que hay una tentativa, unos tipos amplificadores. Vale. Pero lo más curioso y más importante para tenerlo presente es que nada más y nada menos, mis doctores queridos, en el mismo Código Penal se da cabida a otras circunstancias, como por ejemplo el discurso que se habla de conducta. Resulta, doctores, que en el Código Penal dice que es conducta. Claro, y si nosotros vamos a mirar un tipo penal como el que estamos analizando, pues requiere una conducta. Y entonces nosotros, para poder definir el iter criminis, tenemos que hacer el análisis de conducta. Perfecto. La pregunta del millón: si yo hago el análisis de conducta, para poderlo enmarcar en el iter criminis, el comentarle, doctores, simplemente a otra persona sobre el plan criminal no es, o sí es, una exteriorización ya de mi pensamiento. Sí, señor. Sí, es. Sí, claro. Ahí está el problema. Porque para muchos, sí, Perdón, ¿y la otra persona se convierte en cómplice? dependiendo. Si tienen la obligación de denunciar o Si no. lo acepta, sí. No, y también si tiene la obligación de denunciar y no lo realiza. Si no lo realiza, porque él sabe que va a haber un delito, tiene el derecho a denunciarlo. Ajá. Recordemos que entre la idación nosotros vamos, eso tiene como 3 subfases. Lo que ustedes están diciendo, venga, la deliberación. Yo, a ver, ¿cómo les digo? Si yo miro, yo ideo el plan criminal. Pienso, pucha, ahí está el banco, vamos a meternos así, tan. Viene la deliberación. La deliberación es, oiga, hermano, resulta cuáles son los pro y cuáles son los contra. ¿Qué puede resultar y qué no puede resultar? Por eso, inclusive, desde ahí se puede llegar a analizar, doctores, el concepto que tenemos de pena. Listo. Finalmente, se resuelve. Y dice, pese a haber deliberado, ¿asumo el riesgo o no lo asumo? Carlos, levantaste la mano. Sí, profe, es que quería decir que en el tema, por ejemplo, del paramilitarismo, en el ejemplo que tú pones, pues el tema es bien complejo, porque yo creo que ahí se unen 2 cosas, ¿no? El derecho de autor y el derecho de acción. Porque es que, si bien tú mencionas que inicialmente se considera grave el solo hecho de que se reúnan con una persona paramilitar, lo que ha demostrado, pues digamos, la historia y la mayoría de casos, es que detrás de esas reuniones ya hay hechos, o sea, ya hay condiciones materiales. Entonces hay compra de votos, hay financiación de campañas, hay favores legislativos, bueno, o sea, hay una cantidad de cosas que van más allá del solo hecho de reunirse con una persona paramilitar. Claro, en principio uno supondría, ¿por qué alguien se reúne con una persona pues que está al margen de la ley? ¿Sí? O sea, inicialmente eso ya lo consideramos como un hecho cuestionable, y eso se da en muchísimos grupos al margen de la ley, no solamente con paramilitares. Cualquier personaje de la política que se reúna, por ejemplo, con las FARC, pues eso ya es cuestionable en sí mismo, ¿sí? Pero está el fondo, que es cuáles son los hechos y cuáles son las cosas que resultan, por decirlo de alguna manera, luego de eso. Doy el ejemplo ahorita más claro y más mencionado, que es el de el Ñeñe Hernández, ¿sí? Encima, o sea, de por sí, la superficie de ese debate, lo que nos muestran es fotos del presidente y de otros personajes
con el ñeñe. Entonces, viene el mismo juicio, el primer juicio de autor y es, pero pues es que él se reunió con fulanito. Entonces uno diría, bueno, en principio, pues eso, ¿hasta dónde eso es punible? ¿Sí? ¿Hasta dónde hay un tipo penal en que una persona haya asistido a una fiesta o a un concierto? Bueno, qué sé yo. Digamos que ese es el debate superficial, pero lo que hay después de eso es, bueno, pero es que hay dinero que entró a una campaña, pero hay una relación con no sé quiéncito y etcétera, etcétera. Y así se empieza a configurar un poco. Entonces, o sea, yo creo que ahí el debate, por ejemplo, nos lo explica muy bien Roxin, que tiene que ver un poco con las estructuras del poder, ¿sí? Y cómo, si bien hay personas que solo dan órdenes, y hay personas que solo aparecen en las fotos, por decirlo de alguna manera, sí hay otras que se mueven y que sí tienen acciones materializadas. Entonces yo creo que de pronto eso permitiría un poco explicar lo que pasa en el caso del paramilitarismo en este país. Claro, sin lugar a duda. Pero aquí el escenario primordial es, oiga, ¿no estamos en un Estado social de derecho? ¿Y no hay una presunción de inocencia? En teoría. Ok, si a la persona la están investigando por ser narcotraficante, a mí me es veado reunirme con esa persona porque simple y llanamente por el reunirme ya me van a extender la comisión de las conductas punibles, o simplemente entro con unas comillas diciendo, usted se reúne solo con un narcotraficante a hablar de negocios ilícitos. Profe, yo pienso que ahí hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, en cuanto a guerrilla, uno puede estar reunido, por lo menos yo, Sandra Liliana, puedo estar reunida con una persona que es guerrillera sin siquiera darme cuenta. A futuro quiero ser concejal. Resulta que me tomaron una foto hace miles de años con esa persona, yo ni siquiera sabía que era guerrillera. Entonces hay que tomar en cuenta en qué contexto uno estuvo reunida con X o Y persona y si realmente uno tenía conocimiento o no de que perteneciera a un grupo al margen de la ley. Pues puede ser tonta la comparación, pero pienso yo que podría suceder, ¿no? Claro, ahí está el escenario. Yo sé que el tipo es narcotraficante, inclusive sé que es narcotraficante, inclusive sé que es un homicida. Yo no me puedo reunir con esa persona porque es un narcotraficante, porque es un homicida. ¿Y los abogados que los defienden, qué pasa? Los abogados que los defienden a ellos. Nos vamos presos todos. No, mentiras, hay el secreto profesional y desde ahí uno llega y se organiza. Sí, porque los abogados... Ahí está el problema, doctores. Por más que nosotros miremos en una conducta como la del hurto, que estábamos llegando a relacionar, que les estaba mencionando, venga un momentico, ¿qué viene siendo una conducta instantánea? ¿Qué viene siendo esa exteriorización de la idea criminal en esos planes ideativos? Pero como en muchos casos simplemente por reunirse con un paramilitar reconocido era judicializado. Afortunadamente eso el día de hoy ya cambió un poco. ¿Por qué, doctores? Porque el día de hoy estamos hablando de un derecho penal de acto, no de autor. Entonces lo que me exige a mí el derecho penal de acto es que si yo me reúno con un paramilitar y me logran probar que me reuní para cometer futuros delitos, sí soy responsable penalmente. No simplemente porque el tipo es un paramilitar, yo tengo que llegar a ese escenario particular, doctores, de responder igual que él simplemente por la reunión. Listo. Mirando ese y retomando, doctores. Hay una fase intermedia, doctores, una fase intermedia entre la fase ideativa y en la fase preparativa en el intercriminis. Pero si quieren, les pongo el video, está viendo 18 minutos y vemos una explicación para recorderis, porque he visto varios tienen conceptos importantes y recuerdan muy bien lo del intercriminis, pero otros tal vez no están muy familiarizados.
Y de hecho, para este tipo de conductas sí vamos a requerir exactamente ese análisis. Lo mismo cuando estamos hablando de una tentativa de homicidio, por ejemplo. Pero todo de cara al intercriminis, porque si vamos a hablar de la tentativa, pues toca analizar intercriminis o no toca analizar intercriminis, doctores. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está el problema, que siempre nos pasamos por la faja el intercriminis. Un segundo y ya miramos ese video. Sí, creo que es este Mexican Boy. Míramelo, sí. Bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Óscar Ariel Valencia Matías y pues bueno, como sabrás, en este canal analizamos conceptos jurídicos básicos un tanto de manera sencilla, de manera concreta, lo más que se puede al menos, porque algunos, dada su complejidad, no lo permiten. Hemos analizado hasta ahorita algunos videos relacionados con conceptos referentes a la teoría del delito, a la teoría general del delito o a la teoría del delito, como se conoce, y pues casi hemos agotado ya los conceptos relacionados con esta temática. El día de hoy vamos a analizar un tema importante, por si alguna vez te lo han dejado de tarea o te lo han dejado o lo tienes que analizar dentro del programa de lo que es el derecho penal en el estudio, en su parte general. Nos referimos al iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? El iter criminis tiene un significado literal, son dos latinismos o dos palabras latinas que significan iter, camino, criminis, delito o crimen. ¿Sí? Podríamos interpretarlo como el camino del delito o el camino que una persona sigue, los pasos que una persona sigue para cometer un determinado delito. Y por supuesto, el iter criminis, esa es una regla, hay que tomarla en cuenta, solo aplica para delitos dolosos o intencionales, que es lo mismo, ya saben, finalismo utiliza un concepto más técnico que es el dolo, causalismo utilizaba un concepto más no técnico, más sencillo, que era la intención. Pero bueno, a pesar de que nuestras codificaciones, la mayoría son pues de corte causalista, nosotros seguimos ya utilizando estos conceptos propios de la sistemática finalista, como lo es dolo. Pero no importa, podemos referirnos al dolo como, o bien como la intención, ¿no? El dolo o la intención. Entonces, primera regla, el iter criminis solo aplica para delitos dolosos o intencionales. Y este camino del delito o estas fases que un sujeto activo que va a cometer una conducta del delito pues lleva a cabo se componen a su vez en dos subfases. La fase interna o subjetiva, o bien la etapa interna o subjetiva, que pues se desarrolla en una actividad puramente mental, cognoscitiva, de reflexión, por eso se llama subjetiva, y la fase externa u objetiva, en la cual ya es más procedimental, ya es más material, se llevan a cabo ya los actos procedimentales que han sido previamente definidos. Bien, la primera fase, que es la fase subjetiva, la fase interna, a su vez se va a componer en tres subfases. La primera, que es la ideación, en donde surge la idea criminal al sujeto activo del delito por cualquier motivación, ya sea por venganza, por necesidad o por el simple hecho de querer cometer la conducta delictiva para experimentar o para demostrar algo en un determinado grupo social al que deba pertenecer, como quiera que sea. Ahí es donde surge la idea criminal en el sujeto. ¿Sí? Este es un libro de gramática. Dios, publicidad. Si quieres aprender inglés rápido. Y bueno, como refería el doctor Jiménez de Azúa, esta fase, todo lo que es la fase interna subjetiva,
pues finalmente no es punible, es decir, no es castigable, ¿no? ¿Por qué no es castigable? Porque dice Jiménez de Azúa que las ideas no delinquen, o sea, no por pensar que voy a robar o a defraudar o a privar de la vida a alguien, pues me van a meter a la cárcel, o me van a castigar por ese pensamiento, ¿no? Si no, imagínense, yo creo que muchos ya estaríamos compurgando alguna determinada pena. Bien, ahí tenemos entonces la primera fase, la fase de ideación, donde nace la idea criminal en el sujeto activo del delito. Bien, 2. Después de la ideación viene una fase de resolución, ¿sí? Viene una fase de deliberación, una fase de deliberación en la cual el sujeto activo precisamente va a ponderar los pros y los contras de la conducta delictiva que va a cometer. ¿Qué tantas probabilidades tiene de tener éxito? ¿Qué tantas probabilidades tiene de que lo puedan detener en la comisión del delito? ¿Sí? Que pueda dejar datos o indicios que posteriormente lleven a su captura. ¿Qué tanta posibilidad hay de cometer el delito? ¿Sí? Entonces el sujeto activo va a deliberar y finalmente va a resolver, que esa sería la tercera fase o subfase de esta fase interna a su vez, ¿sí? El sujeto activo, una vez que ha ponderado, que ha valorado los pros y los contras, resuelve. Es una fase de resolución. El sujeto activo, entonces, para los efectos de pasar a la siguiente etapa, resuelve cometer la conducta delictiva internamente. Y hasta ahí es una fase, es una etapa en la cual, reitero, no es punible, no es castigable. Bien, luego tenemos una fase objetiva o material o externa en la cual se va a empezar a llevar a cabo el procedimiento para cometer la conducta delictiva. Y la primera fase que tenemos es la manifestación de lo que se va a cometer, que quizás no siempre ocurra en el sujeto activo, hay que decirlo, una persona pudiera simplemente quedarse con la resolución, con la decisión de cometer la conducta delictiva, no decírselo a nadie y simplemente irse ya a los medios ejecutivos. Sin embargo, algunas personas sí agotan esta fase de manifestación, y la manifestación por sí sola, cuando tú le manifiestas a otra persona acerca del delito que vas a cometer, no es punible. La manifestación por sí sola no es punible, excepto que tú se lo manifiestes a la persona a la cual le vas a cometer el delito. ¿Y a qué me refiero? Específicamente me refiero al delito de amenazas. Cuando tú amenazas a la persona, cuando tú le adviertes respecto al delito que vas a cometer en su contra, entonces sí es una conducta que está codificada, que está tipificada, perdón, en la codificación penal. Pero que finalmente, para que tenga efecto jurídico en cuanto a la penalidad, se requiere que el amenazado realmente le cause una aflicción, un estado de zozobra, que le afecte pues en su cuestión psicológica, emocional, que realmente el sujeto pasivo del delito crea que sí le vas a cometer esa conducta delictiva, y es ahí cuando el delito de amenazas procede y puede ser castigada la conducta delictiva. Bien, la siguiente fase después de la manifestación es la preparación de los medios, ¿no? La preparación de los actos ejecutivos, de lo que se va a cometer, si vas a comprar una navaja, si vas a comprar el cuchillo, si vas a comprar el arma, o si ya estás en un lugar determinado esperando que el sujeto activo pues transite por ese rumbo. Entonces, esa preparación de los medios ejecutivos por sí sola tampoco es punible, a no ser que pues pudiera haber alguna redada en la cual te detecten o te detengan por portación de arma, pero en todo caso sería un delito diferente al que tú pues tienes pensado cometer. Y así llegamos a la última fase, que es la fase de ejecución del delito. Cuando tú ejecutas los actos que previamente habías seleccionado o considerado para cometer la conducta delictiva, y que pudiera resultar en dos, a su vez, dos partes. La primera sería la consumación del delito. Cuando el delito se consuma,
de acuerdo a la intención, de acuerdo a la finalidad que tú tenías. Y en ese momento, pues bueno, ya la conducta tendría que juzgarse en ese sentido. Pero hay otra fase en la cual no necesariamente se consuma la conducta delictiva por causas ajenas o propias a la voluntad del sujeto activo. Me refiero a la tentativa, esa es la otra parte. La tentativa es intentar cometer la conducta delictiva, pero por causas ajenas o propias, porque puede darse los dos supuestos, como vamos a ver ahorita, por causas ajenas o propias, no se consuma el delito, pero sí lo intentaste. Sí intentaste cometer el delito, entonces estamos hablando de una tentativa de homicidio, tentativa de robo, etcétera. Todo delito intentado, ¿no? Todo delito que tú quieras intentar. Bueno, hay o existen dos tipos de tentativa que a su vez se van a subdividir y nos van a dar como resultado 4. En total tenemos 4 tipos de tentativa. La tentativa acabada, que a su vez se divide en tentativa acabada punible, es decir, castigable, e impune, es decir, no castigable. Y la tentativa inacabada, que a su vez también se va a dividir en una tentativa inacabada punible, es decir, castigable, e impune, no castigable. Bien, una tentativa acabada. Ay, otra vez. Punible. Se agotaron, ojo, se agotaron todos los actos ejecutivos, punible, pero por causas ajenas a su voluntad, a la voluntad del sujeto activo, no se consumó el delito. Entonces, por supuesto que se te debe castigar, ¿sí? ¿Por qué? Porque agotaste todos los actos, ¿no? Todos los medios, pero no se consumó el delito. Pero no fue porque tú hayas desistido de la conducta o te hayas arrepentido, sino que fue porque al momento de disparar el arma se encasquilló y no salió el proyectil, pero sí tiraste del gatillo. Entonces, tentativa acabada. Acabada porque jalaste del gatillo, tiraste del gatillo, pero no salió la bala. O bien, la bala se disparó, pero en ese momento el sujeto se desvió por la distancia, alcanzó a darle en una parte no vital. Entonces se tiene que castigar como tentativa de homicidio. 2. La tentativa acabada impune. Y para ese efecto, vamos a leer lo que dice, por ejemplo, el artículo 20 de nuestra codificación penal para el Estado de Puebla dentro de la República Mexicana. Dice, existe tentativa cuando usando medios eficaces e idóneos se ejecutan o exteriorizan total o parcialmente, porque ahí vamos a hablar de la tentativa inacabada. Cuando se ejecutan de manera total, hablamos de tentativa acabada. Cuando se ejecutan de manera parcial, hablamos de la tentativa inacabada, porque faltaron actos por ejecutarse. Actos encaminados directa o indirectamente a la realización de un delito o se omiten algunos que deberían realizarse. Si no se consuma, dice la ley, por causas ajenas a la voluntad de la gente, es decir, del sujeto activo. Pero también en el siguiente párrafo dice, si el sujeto activo desiste espontáneamente de la ejecución o impide la ejecución, perdón, o impide la consumación del delito, no se le impondrá pena alguna por lo que a este se refiere, es decir, por lo que al delito que iba a cometer se refiere, ¿no? Entonces, hablamos de la tentativa acabada impune, cuando el sujeto activo agota todos los actos ejecutivos, todos, pero se arrepiente y, como dice la ley, impide la consumación del delito. Cuando el sujeto activo del delito a través de la traición le coloca veneno en el vaso, en la bebida, y el sujeto pasivo se lo toma. Se agotaron todos los actos ejecutivos del delito, pero ¿qué sucede? Que el sujeto activo del delito impide la consumación. O sea, no obstante que ya se tomó el veneno, lo que va a realizar el sujeto activo del delito inmediatamente es técnicas para que expulse el veneno, llevarlo a alguna institución y decir qué tipo de sustancia le hizo tomar. Es decir, trata a través de todos los medios posibles, claro, y siempre y cuando se pueda, siempre y cuando esté al alcance del sujeto activo, ¿sí? Siempre y cuando se pueda, ¿qué? Pues evitar la consumación del delito.
Si el sujeto activo del delito logra evitar la consumación del delito, entonces, dice la ley, artículo 20 del Código Penal para el Estado de Puebla, el delito o la tentativa más bien no será punible, pero únicamente, como dice la ley, no se impondrá pena alguna por lo que a este se refiere, es decir, por lo que al mismo delito que está intentando se refiere, porque sí podrían, por ejemplo, acusarlo de lesiones o si le causa alguna lesión en su organismo por el producto o la sustancia que haya ingerido. 2. Hablamos de la tentativa inacabada. En la tentativa acabada se agotaron todos los actos ejecutivos. Bueno, en la tentativa inacabada no se agotan todos, por eso dice la ley de manera parcial. Quedan algunos pendientes por ejecutar. 1. Punible por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo del delito. Cuando el sujeto activo del delito ni siquiera había disparado el arma, no había tirado del gatillo, solo había levantado el arma y la había apuntado a su víctima, pero le faltaba todavía tirar del gatillo, es decir, le faltaba agotar o ejecutar otros medios, ¿no? Más para que se pudiera decir que es acabada. Y en este caso es detenido por la policía o por las personas que se encuentran en el lugar, ¿sí? Y no se consuma la comisión del delito, pero ojo, por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo del delito. Ahí hablamos de una tentativa inacabada, punible. No se necesita acabar o agotar todos los medios ejecutivos. Basta con que se ejecuten de manera parcial. ¿Ok? Para la consumación del robo, por ejemplo, se necesita que el sujeto activo se apodere del bien o del bien mueble que ha robado. ¿Y cuándo se apodera del bien mueble? Cuando sale de la esfera jurídica de dominio del sujeto pasivo del delito. Entonces, una persona que es detenida al interior de una joyería que apenas está introduciendo las joyas en su bolsa y en ese momento es detenida por la policía, bueno, todavía le faltan algunos medios ejecutivos por realizar. Ahí hablamos de una tentativa inacabada, punible. Ok, y por último, tentativa inacabada impune. Tentativa inacabada impune. Aquí dice la ley, cuando desista espontáneamente de la ejecución. Juntos podemos proteger más vida del páramo. ¿Sí? Hablamos de un desistimiento porque el sujeto activo considera cualquier variable o cualquier valor o lo que ustedes quieran. Un sujeto activo que está cometiendo una conducta delictiva, por ejemplo, de violación, y que empieza a desprender la ropa a la víctima, al grado de desprender la ropa interior, pero justamente antes de empezar a cometer el elemento objetivo que es la cópula, mucho antes, ni siquiera la ha iniciado, en ese momento el sujeto activo desiste, ¿no? Hay una conciencia, arrepentimiento, lo que ustedes quieran, pero el sujeto activo del delito desiste de cometer la conducta delictiva. Entonces, sin embargo, sí lo intentó, sí hubo una tentativa de violación, pero no fue por causas ajenas a su voluntad, que lo hubieran cachado en ese momento y que lo hubieran detenido, ¿no? No fue por causas ajenas, fue por causas propias. Él desiste en ese momento de la conducta delictiva. Bien, no se le juzgará, como dice la ley, entonces por tentativa de violación. Volvemos al escenario, doctores. Si yo tengo la idea criminal de ir a hurtar un banco, planeo toda esa idea, organizo bien las ideas y finalmente me voy donde Hugo. Oiga, Hugo, voy a cometer este delito. ¿Respondo o no respondo, doctores? Sí, responde, profe. Responde. Sí, responde. ¿Y en qué escenario entonces no respondería?
Pues cuando solo tiene el Profe. pensamiento de hacer algo, simplemente un pensamiento, ya. Yo creo que no responde porque sería una conducta inacabada, ¿no? Profe, es que el No, artículo de la no sé. tentativa. Siga, don Ismael, qué pena. Pero una tentativa inacabada, porque si bien es cierto, él tenía la intención, pero no fue consumado el delito como tal. No pasó más allá de la idea. Carlos, Profe, ¿qué si pena? vemos, 27? si vemos, profe, el artículo 27 de la tentativa, él inicia diciéndonos que el que iniciara la ejecución, o sea, tiene que sí o sí ir en la etapa de la ejecución, iniciar ese tipo de actividades que son determinantes para la consumación. Entonces, lo primordial es verificar que estemos en la etapa de ejecución. Listo. Pero ¿cómo vamos a disfrazar? Zul. Profesor, es como decir, casi lo mato por irlo a matar. Exactamente. ¿Cierto? Profe, pues es que a mí me caí la duda porque él decía que era cuando se lo compartía a otro, pero cuando lo que hacía era una amenaza y que ya empezaba a generar pues la creación del delito. O sea, no era como yo decirle, por ejemplo, a un amigo, venga, robamos juntos este banco o algo así y que él vaya y me denuncie porque era una mera idea, sino que es cuando ya empieza a ser como pues una conducta punible porque en ese caso ya fue una amenaza o algo así. Ahí está, Azul. Desde que esa exteriorización no sea constitutiva de otra conducta punible, ¿cierto? Las amenazas son así, eso es clarísimo. Pero, por ejemplo, si yo le voy a decir, oiga, lo va a matar perro, prácticamente es una amenaza, ¿cierto? Eso es lo que voy a exteriorizar. Finalmente mi cometido es matarlo. Pero antes de esos ejecutivos, nosotros sí tenemos que ver muy bien lo que connota, doctores queridos, lo que está diciendo Carlos. ¿Alguien me regala la lectura del artículo 27 del Código Penal, por favor? El que iniciara la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo, ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada por la conducta punible consumada. Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la 1/3 parte del mínimo, ni mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Perfecto. Des en cuenta algo y dice, oiga, habla de ejecución. Pero nosotros no tenemos que confundir que cuando está hablando de la ejecución, doctores, ya en ese tipo penal o en ese artículo, estamos necesariamente señalando de la fase ejecutiva del intercriminis. ¿Por qué, doctores? Porque resulta, mis queridísimos amigos, que para el Código Penal simplemente los actos preparativos vienen a ser punibles. Simplemente. Ahora, en el tema de las amenazas, pues simplemente es decirlo, exteriorizarlo. Ahí ya empezó la preparación y la consumación inclusive. Sandra, tienes ahí la mano. Profe, respecto a lo que dice Zulay, yo también iba a hacer esa pregunta, porque entonces aquí entraríamos en una discrepancia. Primero, cuando hay una manifestación, no sería una conducta punible a menos de que haya un agravante de amenaza. Simplemente si es una manifestación quedaría dentro de la interna subjetiva. Sí. ¿No? Porque simplemente manifestó que quería cometer un delito, mas no amenazó a la persona a la que le estaba manifestando el delito. O sea, no es víctima la persona a la que se le exterioriza. Eso es importantísimo decantarlo. Por eso te digo, siempre y cuando la exteriorización no sea intrínsecamente señalada como un delito penal autónomo. Yo lo quiero matar, pero lo amenazo. Son tipos penales autónomos diferentes. La sola exteriorización conllevó a la comisión de una conducta previa, que es la amenaza. ¿Listo?
Claudia. Gracias, Doc. Doc, yo creería que la diferencia radica en la intención de la gente, ¿no? Obviamente eso es lo que nos permite diferenciar el delito. Pero pues por la parte subjetiva yo creería que sí, que la va a haber, que sí la hay. Ok. Gracias, Doc. Es por ese lado, miremos. Pobrecito el perrito, ustedes vieran lo que me pasó con el perro. Estoy de una sola pieza. Hay que mirar lo que les digo. Si no hay un tipo penal anterior, pues simple y llanamente no podemos nosotros atribuir la responsabilidad al tipo penal posterior, sino simple y llanamente tiene que judicializar el anterior. El caso idóneo es las amenazas, doctores, pero les traigo una para que la piensen para el día de mañana abrir nuestra clase. Doctores, léanse qué es el concierto para delinquir, doctores, y mañana continuamos con la discusión. Nos vemos el día de mañana, doctores. Por favor, concierto para delinquir y piénselo desde el intercriminis. Un abrazo, doctores. Bueno, Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, que descanse. Vale, doctor, buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Concierto para delinquir. Feliz noche. ¿Ya acabó la clase? Sí, pero porque después darle las notas.